Eh, Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Estamos aquí dentro de los propósitos de Dios, eh, tomando la palabra, iniciando, ¿no? Este tema y saber de que estamos llamados a anunciar su nombre, a llevar su palabra y de ello dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, dice la palabra de Dios, ¿no? O sea, poder compartir un mensaje, poder llevar una palabra de aliento, poder saber de que lo que ha hecho Dios en nuestras vidas, entonces eso debemos manifestarlo. Entonces, ¿cómo lo manifestamos? De gratitud, ¿sí? Pues dentro de ello, pues estamos aquí tratando de ejercitarnos, por llevar un mensaje y con esto, pues llevarlo a la tabla en nuestro corazón y tomarlo para nuestra propia vida. Yo quiero invitarlos a que oremos un momento, démosle gracias a Dios para que Él nos dé sabiduría, nos abra los ojos del entendimiento y así podamos comprender mejor su palabra. Amén. Vamos a orar un rato. Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, toda alabanza y toda adoración. Venimos delante de ti una vez más, venimos a buscar tu rostro, a buscar tu presencia. Saber que tu palabra es viva, poderosa y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Te damos gracias, Señor, bendito Dios. Hoy venimos con un corazón abierto, dispuesto a darte lo mejor, bendito Dios. Saber de lo que todo aquello que hemos recibido de gracia igualmente lo damos. Recibimos tu palabra, recibimos tu salvación, tu favor, tu amor. Y hoy venimos a manifestártelo, Señor, en gratitud, bendito Dios. Saber que tú estás con nosotros, guiándonos, sustentándonos, cada día ahí fortaleciéndonos, dándonos el vigor, dándonos la fuerza, dándonos, oh Dios de gloria, Padre, tu conocimiento, bendito Dios. Ponemos delante de ti, bendito Rey de gloria, para que tú envíes un espíritu, Señor, apacible, entendimiento, que abra los ojos del conocimiento, que podamos entender tu palabra, bendito Dios, la que es viva, la que es poderosa, la que es eficaz, aquella que es más cortante que toda espada doble filo, que ciertamente cambia, persuada, renueva, transforma, aquella que llena nuestras vidas de ti, bendito, oh Dios de gloria, Padre. Y venimos delante del que vive, delante de aquel que reina, delante de aquel que nos sustenta, delante de aquel que nos gobierna, delante de aquel Dios de la gloria, Padre, cuyos ojos no aparta a los justos, bendito Rey. Hoy ponemos delante de ti a cada persona, Señor, cada necesidad, bendito Dios, seas tú restaurando, levantando, guiando, enviando sanidad, enviando sabiduría, ciencia, gozo, bendito Dios, manifiéstate con gran poder desde el cielo, desde lo alto, bendito Dios, sobre tu pueblo, sobre este remanente fiel, Señor, sobre cada hermano que está ahí atento, Señor. Y te clamo, poderoso Dios de gloria, Padre, para que tú te manifiestes, Dios de los cielos santos, desde lo alto, guiando, sustentando, alentando y fortaleciendo nuestras vidas, bendito Dios. A ti encomendamos nuestra causa, Señor, a ti encomendamos, Dios de gloria, Padre, nuestras vidas espirituales. He aquí el nacimiento, el surgimiento del nuevo hombre, del hombre espiritual, del hombre que clama, que busca, que desea, que anhela tu verdad, bendito Dios, para que tú nos guíes, para que tú nos alientes, nos sustentes cada día. Te damos gracias, Señor, por tu amor, te damos gracias, poderoso Jesús, por tu provisión, te damos gracias, poderoso Rey de gloria, aleluya, por tu aliento, Dios, por el sustento, bendito Dios, por todo lo que hasta aquí tú has hecho en cada corazón, maravilloso Dios, por la oportunidad que tú nos das de cada día de poder levantarnos, Señor, de poder abrir nuestros ojos, de poder llevar tu nombre, bendito Dios. Tu palabra dice que muchos son llamados, pocos los escogidos, y entre esos pocos estamos nosotros, bendito Dios, ahí perseverando, Dios de gloria, Padre. Y clamamos, Señor, por todos aquellos, oh Dios eterno, Padre, que tú les has dado la oportunidad de buscar tu rostro, la oportunidad de buscar tu presencia, Señor, para que sean alentados y sustentados en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre santo es tu misericordia, es tu bondad, es tu gran fidelidad, poderoso Cristo de los cielos, santo, obrando sobre esta casa, sobre cada corazón, bendito Dios, sobre cada pensamiento, Dios de gloria. Seas tú guiándonos, Señor, alentándonos cada día, fortaleciéndonos, poderoso Dios, y enviando tu verdad, tu palabra santa, aleluya, sobre esta casa. Te damos toda la gloria, Señor, te damos toda la honra,
toda adoración y toda alabanza al que vive y al que reina y al Dios que nos sustenta. En el nombre glorioso de Jesús, amén y amén. Bendito Dios. Gracias, poderoso Dios. Bueno, hermanos, vamos a comenzar aquí frente a un tema muy importante para nosotros, ¿no? Sabiendo que Dios nos llamó y que dentro de ellos el Dios de la gloria no nos va a dejar solos y no nos va a dejar desarmados, desalentados, nada. El mismo Dios de la gloria nos va a dar las herramientas, nos va a dar las armas, nos va a dar la palabra para que nosotros podamos batallar, guerrear, ¿sí? Entonces dentro de ello vamos a hablar acerca de un tema de la guerra espiritual. Hay que entender primero que para esto, hermanos, debe haber un buen conocimiento, pienso yo. Y dentro de ese conocimiento uno debe aplicar la sabiduría, debe aplicar todo lo que Dios nos manda, ¿sí? Porque el que te va a enseñar, el que te va a instruir, el que te va a dar las herramientas, es Dios. ¿Qué debemos nosotros? Aplicar ese conocimiento a nuestras vidas. Y la aplicación del conocimiento, eso se llama obediencia, ¿sí? Y la obediencia por sí nos lleva a poseer todo lo que Dios quiere que nosotros obtengamos. Entonces esto es muy importante para el cristiano que estamos ahí en esa batalla, en esa lucha, no tener un pensamiento contrario, ¿sí? Saber que Él siempre va a estar con nosotros, nos va a estar alentando, nos va a estar fortaleciendo, siempre va a estar ahí dándonos la fuerza, la capacidad. La misma Biblia dice que el que pelea por nosotros, el que guerrea, es Dios. Entonces nosotros, ¿qué debemos tener? La actitud de fe, ¿sí? Creerle a Dios, creer a su palabra. Y pues la verdad muchas veces no es fácil. No voy a decir que esto es pan comido, no. Hay que meditar, hay que pedirle a Dios sabiduría, inteligencia, ciencia. ¿Por qué? Porque son estrategias. Son cosas que Él nos va a enseñar y cómo va usted a enfrentársele a un enemigo, cómo va a enfrentársele a un problema, cómo va a enfrentarse usted a una necesidad. Tiene que tener palabra. Dentro de nosotros tiene que haber palabra, tiene que haber conocimiento, porque ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a entrar a ese problema? ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros debemos aplicar todo aquello que hemos aprendido y depender de Dios y dejarle que Él actúe, que Él obre, que Él se manifieste, que Él comience a hacer su buena obra en nosotros. Amén. Entonces eso es necesario. Mire que en el simple hecho de usted de ser un cristiano, de creerle a Cristo Jesús, pasa del bando de las tinieblas al reino de la luz, al reino del amado Cristo Jesús. Amén. Del simple hecho usted de salir del bando de las tinieblas, ese enemigo, ese bando se le convierte a usted en el enemigo. No crea que el diablo se va a estar ahí contento. Se me fue este cristiano, se me fue este hombre y él va a estar ahí feliz. No. Él va a tratar de volver, de hacerlo caer, de ponerle sus trampas, de ponerle sus cosas. ¿Para qué? Para que volverlo a esclavizar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para no caer en todas esas trampas, en todas esas acechanzas, en todas esas cosas que muchas veces se orquestan, se manifiestan, y que si no tenemos conocimiento, pues obviamente vamos a caer fácilmente? Pero cuando usted comienza a entender para qué Dios lo llamó, con qué propósitos, cuál es la función, entonces ya tenemos una pequeña idea de cómo vamos a guerrear, vamos a batallar, ¿sí? Entonces eso es lo que le agrada a Dios, que nosotros podamos aplicar ese conocimiento a nuestra vida. Obviamente dice la misma Biblia que la lucha nuestra no es contra sangre ni carne. Nosotros nunca nos vamos a enfrentar quizás con golpes, nada de eso. Nuestras milicias ya no son carnales, son espirituales, poderosas en Cristo Jesús para derribar argumentos, todo eso, pensamientos, todo aquello que se levanta en contra de este nuevo conocimiento.
Entonces, ahí es donde nosotros debemos recurrir a la Biblia, a la palabra, depender, dejar que Él actúe, que Él obre, que Él aliente, no hacer por nuestras propias fuerzas. Muchas veces nos equivocamos y yo pienso que somos seres humanos y dentro de ello vamos a cometer errores, pero de esos errores aprendemos. De esos errores vamos a sacar una enseñanza, ¿sí? Porque ¿de dónde vienen dónde viene el levantamiento de todo eso? De los errores. Usted aprende y obvio que si uno comete un error y fracasó, no lo va a volver a cometer. Va a decir, aquí fracasé, pero voy a hacerlo de la manera correcta, de la manera como Dios manda. Entonces eso es más o menos la aplicación de la palabra para nuestra vida. Amén. Eso es muy importante, hermano, conocerlo, entenderlo. De que usted y yo no fuimos llamados por deporte. No fuimos llamados por decir que está de moda ser un cristiano, no. Debemos ponerle todos los sentidos y tratar de aplicar la palabra. En sí somos unos batalladores, somos guerreros. Y dentro de eso, dentro de ese llamado de decir que tú eres un batallador, un guerrero, de que el reino de los cielos se torna violento y que solamente aquellos valientes son los que lo arrebatan, desde ese mismo hecho, nomás, ya de tu actitud, tu carácter, tu forma de pensar, tu forma de actuar, debe cambiar, debe cambiar. Entonces, esto es muy importante, hermano, para poder vencer, para poder triunfar, para poder ir a recibir todas esas bendiciones que la Biblia tiene un sinnúmero de bendiciones grandes, promesas grandísimas, preciosas promesas para nosotros, pero ¿cómo las vamos a alcanzar? ¿Cómo debemos hacer? ¿Sí? Es aplicando la palabra, es aplicando su verdad. Vamos a leer un pedazo de la Biblia, ubiquémonos ahí en el libro del Antiguo Testamento, de Deuteronomios 20. Ahí la palabra de Dios nos enseña, ¿no?, acerca de las leyes de guerra. Mire que cuando el pueblo de Dios iba a batallar, no era, ¿cómo le digo? No es decir, bueno, vamos todos, no, se seleccionaba la gente. Ahí se hacía una selección muy estricta de gente. Se miraba primero el carácter, se miraba primero el comportamiento, se miraba primero el estado de ánimo de la persona. Esto influye mucho para poder ganar las batallas, para poder ganar las guerras. Mire que no todos podían ir, no todos podían asistir. Entonces, estos son principios del Antiguo Testamento que nos dan ejemplo a nosotros cómo debemos nosotros prepararnos, ¿sí? Cómo debemos cambiar nuestra actitud, cómo debemos cambiar nuestro comportamiento. Es obvio que todos tengamos temores, porque pues son cosas del alma, son cosas del mismo sentir, ¿no? Pero estas cosas deben cambiar, estas cosas deben ser restauradas, deben ser transformadas poco a poco en el creyente. Amén. Entonces dice que son leyes de guerra, mire, son leyes de guerra, es decir, es una ley que ha establecido Dios, es un deber que establece de todos aquellos guerreros, ¿sí? Todos aquellos guerreros debían tener cierta actitud, cierto comportamiento. Dice la Biblia, Deuteronomio capítulo 20, versículo 1, dice que cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Entonces mire, va a salir a la guerra, pero el simple hecho, también los sentidos te pueden engañar. Lo que ves, lo que oyes, ¿sí? Porque dice que si vieres un pueblo más grande, muchas veces decimos, no, pero somos unos cuantos aquí y mire esa multitud que se viene contra nosotros. Vemos el problema que de pronto es mucho más grande que la solución. Y cuando usted va a la palabra, de pronto la solución está
así, a pedir de boca, pero nuestra forma de ver lo vemos diferente, vemos el problema inmensamente grande que muchas veces no tiene solución, pero ¿es por qué? Porque muchas veces hay cosas, hay temor dentro de nosotros. Entonces mire que la palabra de Dios nos enseña que si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Usted puede ver las promesas que tiene la Biblia, dice, caerán a tu lado 1000, a tu diestra 10,000, mas a ti no te llegará. ¿Sí? Que el enemigo viene por 7 caminos y por uno huirá de vosotros. Entonces, esas son cosas, cuando tú comienzas a tener fe, comienzas a aplicar esa palabra y a entender que el poder de Dios está en declarar la palabra, en confiar en Él. Saber que Él es el que va a guerrear por nosotros, Él es el que va a actuar. Solamente usted estar confiado, seguro de que su palabra no va a cambiar. Entonces vemos en este tiempo, mira esa cantidad de enfermos, de contagiados, que a mí me va a llegar, que cuando a mí me llegue no sé qué voy a hacer. Bueno, veo el enemigo, el virus más grande, que de pronto es y lo otro. Se comienza uno a pensar de una manera diferente y sabiendo que cuando usted tiene la palabra de Dios, la fe dice que ninguna plaga tocará tu morada, ninguna plaga inmunda tocará tu morada. Entonces, ¿por qué no aplicamos esa palabra? Dice la misma Biblia que nosotros somos templo de Dios, ¿sí? Que nosotros somos morada, somos habitación de Dios. Entonces, donde está el aplicamiento de la palabra, entonces ahí es donde funciona la fe. Amén. Dice, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. ¿Sí? Entonces miremos que muchas veces el temor, porque lo manda a decir que no temas. El temor es podemos decir que es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro. ¿Sí? Vemos el peligro, vemos esto, pero muchas veces nos angustiamos, no acudimos. Muchas veces el peligro puede ser real o puede ser imaginario. Entonces muchas veces vemos la cuestión del temor y nos amedrantamos y como que nos paraliza y como que nos deja quieto y nos olvidamos de la palabra y muchas veces comenzamos a actuar en nuestra propia fuerza y así no es confiando en Dios, es confiando en su palabra. Entonces el temor es un enemigo número 1 del cristiano. El temor es una fe inversa, una fe hacia atrás. Si la fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, entonces el temor es también una fe inversa. Lo que como dijo Job, ¿no? Que lo que temía, eso me sobrevino. Cuando a él se vino toda esa cuestión de toda esa tragedia, de todo eso, dice que y ese temor de todas esas cosas le sobrevino. Eso lo dice la Biblia. Entonces, miren, la Biblia nos da a entender, ¿no? Pues obviamente, hermanos, nosotros vamos a aplicar esta palabra y la vamos aplicando de forma ascendente, ¿no? Pero lo importante es poderla aplicar en nuestras vidas. Dios siempre nos va a dar la victoria, Dios no nos va a dejar solos, Dios no nos va a dejar desamparados. Pero entonces, ¿de acuerdo a qué? A tu comportamiento, de acuerdo al conocimiento, y dentro de ello ya tomas un carácter, una actitud de poder enfrentar. Y cuando tú tienes una actitud, un carácter, se ha desarrollado dentro de ti, enfrentas la situación, enfrentas el problema, enfrentas las circunstancias. Y dentro de ello, aplicando la palabra, Dios siempre te va a dar la victoria. Dios nunca nos va a dejar en vergüenza. Eso sí, téngalo por seguro. Entonces vemos que el temor es una fe inversa. Entonces dice la misma Biblia que está contigo, del cual te sacó de la tierra de Egipto. Jamás debemos olvidarnos de dónde nos sacó Dios, de dónde te sacó a ti, de dónde me sacó a mí. Eso nunca se me debe olvidar a mí, jamás, jamás. Al pueblo de Israel lo sacó de la esclavitud, al pueblo de Israel lo sacó de la servidumbre, lo sacó de la ruina, de la miseria, lo sacó de esa parte donde lo tenían esclavos. Cuando usted va a la Biblia, Egipto significa el mundo, el pecado.
Entonces nosotros de igual manera estuvimos en el mundo, estuvimos en el pecado, muchos de pronto en el engaño, en las mentiras, otros en borracheras, en tantas cosas que nos tenía enredado, embolatado el diablo, que la misma palabra dice que éramos enemigos, que andábamos muertos en delitos y pecados. Y cuando usted anda muerto en delitos y pecados, nunca va a producir un buen fruto para Dios, jamás. Estamos haciendo es todo lo contrario, siendo enemigos de Dios, apartados, al contrario, cada día más y más lejos. Entonces, en el momento que Cristo Jesús nos rescata, ese momento es que nos saca del pecado, nos sacó del mundo, nos sacó de Egipto. No debemos olvidarnos, jamás debemos olvidarnos de eso. Eso debe estar muy claro dentro de nuestro corazón. Amén. ¿De dónde nos sacó Dios? Eso no debemos olvidarnos. Nos saca de Egipto, del pecado. Dice, para sacarte de allá, tuvo que haber un valor, una fuerza, ¿cierto? Tuvo que haber una decisión. Usted para salir del pecado, para salir de las cosas del mundo, tuvo que haber tomado una decisión. Y una palabra tuvo que haber llegado de su corazón. Una palabra tuvo que haberlo restaurado y para poder caer en cuenta que no le estábamos agradando a Dios. Eso lo hace Dios. Para decirle al enemigo que no más. ¿Sí? Entonces, ahí cuando usted ya toma la actitud de decir no más, en ese momento ya se convierte enemigo de Satanás. Hermanito, déjeme decirle que de ese momento usted ya tiene que pelear, tiene que guerrear, tiene que batallar, tiene que tomar las armas, ¿sí? No podemos vivir una vida cómoda, no podemos vivir una vida de disipación. La Biblia nos lo enseña. Debemos fortalecernos. ¿Y cómo se fortalece? Con la oración, con la fe, con la lectura, creyendo, adorando, alabando a Dios, ¿sí? Estando en comunión con Dios. Todo eso nos hace a nosotros tomar la decisión de que en ese momento aborrecemos el pecado y ya pasamos a merced de Dios, a obedecer la palabra de Dios. Entonces, muchas veces en ese inicio, yo les decía que muchas veces nosotros fracasamos. En ese inicio, muchas veces nosotros menguamos, echamos hacia atrás. En ese inicio, muchas veces no es fácil. Pero lo importante es aferrarse a las promesas y creerle a Dios y seguir adelante. Porque dice, el versículo 2 dice, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. ¿Sí ve? Entonces, mire, esta es la actitud, combatir. Usted ya está preparado, está decidido, vas a combatir. ¿Qué es combatir? Combatir es enfrentarse con el enemigo y tomar las armas. Usted no va a combatir así, a ponerle el pecho a la brisa, no. Debe prepararse. Debe prepararse. ¿Por qué? Porque va a enfrentar a un enemigo que lo tuvo muchos años esclavizado. Va a enfrentar a un enemigo que lo tuvo muchos años en la ruina, quizás en la miseria, quizás bajo potestades demoníacas. Va a combatir un enemigo que lo tuvo esclavizado durante muchos años. ¿Sí? Y tiene que enfrentarlo, hermano. Tarde o temprano tiene que enfrentarlo. Tenemos que enfrentarlo. Esto es para todos. Esto es personal. Esto es para cada uno de nosotros. Tenemos que enfrentar, tenemos que combatir. Tenemos que entrenarnos, tomar las armas. Y dentro de tomar las armas, hermano, no son las armas carnales, son armas espirituales. Y mire que este principio del Antiguo Testamento opera en la gracia para nosotros. El apóstol Pablo, en medio de su palabra, nos da a entender y nos enseña también. Ubiquémonos, yo voy a ir aquí al Nuevo Testamento para darles a conocer ahí en Corintios, segundo libro de Corintios, para que podamos entender que este mismo principio que opera en el Antiguo Testamento, opera también en el Nuevo Testamento. O sea que
que no hay cristiano relajado. No debe haber cristiano, como se dice, ahí pensando que no tenemos que batallar. No, sí hay que batallar. Segunda carta de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Leámoslo desde el 3. Dice la palabra: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces mire cómo en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo comienza a entender lo que somos llamados. ¿Por qué? Dice que no tenemos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Ese mismo espíritu que operó en el Antiguo Testamento está obrando ahora en la gracia, ahora en nuestro tiempo. Ese mismo espíritu que está operando es el que nos va a dar la fuerza, nos va a dar la capacidad de poder enfrentar las acechanzas del enemigo. Pero el apóstol Pablo me habla de milicia, que nuestras milicias, dice, ¿sí? Entonces la milicia es la técnica para hacer la guerra, ¿sí? Y preparar a los soldados. Quiere decir que en el Evangelio, a través de los ministerios, Dios está preparando a los soldados, está preparando a sus guerreros, está preparando a su pueblo, ¿sí? O sea, la milicia es una técnica para hacer la guerra. O sea, igualmente nosotros vamos a tener luchas, batallas constantes. Y usted puede ver, hermano, las batallas, las luchas que en el ministerio se levantan. Ataques al ministro, a los hermanos, por un lado, por otro. Y nosotros ahí vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, vamos a aplicar la palabra, vamos a guerrear, vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque eso es la vida espiritual. La vida espiritual es una constante lucha de batallas, de guerras, de victorias. O sea que la verdad no podemos estar quietos y siempre meditando en la palabra día y noche, constantemente. Entonces la milicia es una técnica para hacer la guerra y preparar a los soldados para la guerra. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. Entonces esa es la preparación, hermano. ¿A quién le toca preparar? Por medio de la palabra, los ministros. Dice que los ministros son los ministerios son los dones, los regalos de Dios que le ha dado a los hombres para que ellos comiencen a formar, a levantar, a enseñar, a instruir, ¿sí? Entonces aquí mismo dice en Deuteronomio dice que el sacerdote se levantaba, ponía en pie el sacerdote y hablaba al pueblo. Entonces el sacerdote era el que hablaba al pueblo y les decía cómo deberían actuar, quién debía ir, quién no debía ir, quién era el que se había preparado. Volvamos ahí donde estamos, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 20, versículo 3. Y les diréis: oye Israel, vosotros. Y les dirá: oye Israel, vosotros juntáis hoy en batalla contra vuestro enemigo, ¿sí? No desmaye vuestro corazón. Entonces, no podía ir a la batalla el que tenía una actitud contraria a la fe. No podía ir a la batalla el que tenía una fe inversa, porque que no desmayara su corazón. Entonces el que desmaya es aquel que pierde el ánimo, pierde la fuerza. Una persona que desmaya no está con un ánimo alto para guerrear, para batallar, ¿sí? Y puede pasar a sentir miedo, puede pasar a sentir temor del enemigo. Esta persona no estaba apto para ir a enfrentar al enemigo. No se había preparado, quizás le faltaba, quizás su pensamiento había puesto en otras cosas, bueno, en fin. Pero entonces en el sacerdote estaba de indicar quiénes eran los que iban. Y él comenzaba a decirles: los que no tenían actitud no vayan, quédense en su casa, ¿sí?
Pero aquí nos está dando, estamos aprendiendo grandes lecciones, ¿no? Grandes lecciones espirituales, porque la Biblia es eso, un manantial de enseñanzas. Entonces, no desmaye vuestro corazón, no pierda el ánimo, no pierda la fuerza. Entonces, una persona así, ¿qué va a hacer? Va a desanimar a los que verdaderamente quieren batallar, quieren guerrear, quieren pelear, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Mire, la contaminación, la contaminación. Una persona contaminada con desánimo, con esto, contagia al que quiere pelear, al que quiere batallar. Lo vemos en toda la estructura, mire. Una persona contagiada con un virus, ¿qué? La aíslan, la apartan. ¿Por qué? Porque eso transmite a los demás. Estamos viendo estos tiempos como estamos y podemos aplicar ese ejemplo a lo que estamos en este momento mirando. Entonces, eso, sentir miedo del enemigo. Y cuando se siente miedo, en vez de colaborar, hace lo contrario. Dice, no temáis ni os azoréis. No temáis ni os azoréis. El temor es una fe inversa. Ahora, azoréis es una persona que se turbe, que pierde la serenidad. ¿Sí? La confianza. O sea, en esto hace de que no pueda orar acertadamente. Una persona que se turba, que pierde la serenidad. Mire, que para todos debe tener uno, como decir, esa fortaleza, ¿no? Tener esa paciencia, esa fortaleza. Y todo esto es aplicable a nuestra vida. Dice que pierde la capacidad de actuar y que no coordina normalmente. Esa persona tampoco servía para ir a la guerra. Estaba apartada, excluida de los que iban a batallar. ¿Sí ven? Dice, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. No se desaliente. Hay creyentes que en vez de ayudar, le quitan el ánimo al cristiano. ¿Sí? Hay creyentes que en vez de aportarle algo bueno al hermano, muchas veces lo desaniman, lo desalientan. Y si uno le para bolas y le cree de verdad, pues también termina desalentado. Entonces, mire, podemos mirar, ¿no? Cómo estas personas deberían ser apartados, separados de aquellos que iban para la guerra. Porque la actitud no era esa, la actitud era diferente. Entonces estamos viendo cómo la Biblia nos enseña la selección perfecta que hace Dios, la selección de este grupo de hombres que iban a enfrentar al enemigo. Igual manera para nosotros, hermano. Nosotros debemos saber cuál es el hermanito que guerrea, que batalla, que ora, que tiene fe. A ese debemos pegarnos, a ese decimos, hermano, ayúdame a orar, ayúdame a clamar por esto, hermano, esto y lo otro, mire, me está pasando esto, vamos a orar. Listo, hermano, preparémonos, vamos a orar, vamos a ver cómo hacemos con esto y lo otro. Ese es el comportamiento de un verdadero guerrero, ¿sí? Entonces, estamos viendo de que la Biblia nos enseña por todos los lados, hermano. Nosotros aprendemos por muchas cosas. Sigamos aquí leyendo el versículo 5, dice, y los oficiales hablaran al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuelva hacia su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Mire lo dedicado que era. Que si alguno iba a estrenar casa, que más bien se regresara y disfrutara, mas no fuera a la guerra. Dice, ¿y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? O sea, disfrutado, o sea, decir, bueno, plantó su viña, todavía no ha comido los frutos. Vaya y vuélvase a su casa. No sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Por qué? Porque quizás ponían la mira, el pensamiento, yo hice esto y lo otro y no lo disfruté y estando allá en la batalla, puede ser vencido por el enemigo. Esa actitud, ese pensamiento lo puede el enemigo usar como un arma del enemigo y derribarlo, derrotarlo.
Entonces el sacerdote, los oficiales comenzaban a seleccionar, a separarlos. Dice, versículo 7, dice, ¿y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. ¿Ah? Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quiénes son? Miren, pónganse a ver la selección que hacían. Unos requisitos minuciosos, como decir unos filtros, una cantidad de filtros. Una cantidad de filtros para poder llevar a estos hombres al nivel que era necesario. Y dice el versículo 8, volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Ah? Entonces, ¿quién era el medroso? Uno que se asusta con facilidad. Un medroso es uno que se asusta con facilidad. Puede ser un niño. Un niño no va a enfrentar un problema. Un niño se asusta, se esconde. Ahí mismo busca refugio y todo eso. Y cuando hablamos de un niño, puede ser un niño, un recién convertido, uno que no tiene palabra, uno que no está empezando. No se puede llamarlo a batallar, a luchar. A ese niño hay que alimentarlo, hay que sustentarlo, hay que fortalecerlo, hay que enseñarle, hay que darle los nutrientes, hay que entrenarlo, hay que capacitarlo. No se puede irlo y ponerle allá, tirarlo al campo de batalla, no. Mire lo que nos enseña la Biblia. Entonces, para enfrentar las circunstancias, las situaciones, debe ser gente con mucha madurez, con mucho entrenamiento, gente de mucha fe, gente de mucho conocimiento. No le va a decir, hermano, que si usted está empezando y tiene la actitud, tiene el carácter y tiene la fe suficiente, hermano, es Dios quien va a pelear y va a ganar y va a enfrentar las batallas. Pero aquí nos referimos a los que se desalientan, a los que no tienen el conocimiento, o de pronto no han renovado la mente, la forma de hablar, la forma de pensar, porque pues la forma de hablar, la forma de pensar, eso es una actitud que nos va a traer consecuencias, ¿sí? Entonces estamos hablando de tratar de renovar, de restaurar nuestra vida espiritual y saber a qué nos estamos enfrentando cada día, en qué campo nos estamos moviendo y a qué campo pertenecemos nosotros, ¿sí? Porque muchas veces nos tenemos que enfrentar aún contra la muerte, contra tantas cosas, hermano. Nos coge una plaga, una enfermedad, un problema, hermano, tenemos que estar preparados, tenemos que estar capacitados para ver cómo le vamos a entrar, cómo lo vamos a enfrentar. Entonces vemos que el pusilánime muestra poco ánimo y falta de valor para enfrentar batalla. Este tampoco podía ir. Una persona pusilánime no puede ir. ¿Por qué? Porque no muestra el ánimo necesario. Vamos a orar. Ah, pero no, ahorita, no. No tengo valor, no tengo fuerzas, no quiero enfrentarme al enemigo, me da miedo, me da temor. No. Entonces es cuestión de una preparación, un entrenamiento. Eso es lo que nos enseña la Biblia por todo lado, ¿no? Y si usted puede ver, todas estas cosas, hermano, son aplicables a nuestra vida, hermano, cotidiana, diaria. De que nosotros no estamos aquí para cruzarnos, como se dice, de brazos, debemos orar, debemos clamar, debemos buscar siempre la presencia de Dios, debemos acudir a su palabra, debemos saber en qué posición estamos en Cristo Jesús. Dice que Él es la cabeza, plenitud de aquel que lo llena todo. Nosotros somos miembros de su cuerpo glorioso, somos partecitas cada uno y estamos ahí integrándose en ese cuerpo. Y entonces, si vamos a ver la actitud de Cristo Jesús, dice que Él venció, cargó todos nuestros pecados y se le enfrentó al enemigo, y dice que lo exhibió públicamente. Entonces, Cristo Jesús también no tuvo un carácter, Cristo Jesús también nos da un comportamiento, nos da unas ciertas virtudes que las cuales nosotros debemos aferrarnos, aprender de ellos, sencillez, humildad, mansedumbre. Todas estas cosas hacen de que podamos vencer, de que podamos ganar, porque dice que Él exhibió
¿A dónde? Allá en la cruz del Calvario. ¿Y quién fue el triunfador? Él, derramando su sangre, entregando su vida por amor a nosotros. Y dice, cargando nuestros pecados y haciéndonos parte de Él, haciéndonos miembros de su cuerpo. Entonces, si somos eso, yo no pienso que debemos estarnos quietos. Yo no pienso que la vida espiritual no es así tan de facilismo, de libertinaje, no. La vida espiritual es de batallas, de luchas, de crecimiento, de aplicación, de la sabiduría, del entendimiento. Y de todo esto, hermano, debemos caminar en esa fe, ¿no? Debemos comenzar a buscar, a entender, a saber, a aplicar. Miremos ahí en el libro vamos a mirar ahora en el, cómo Dios nos llama. En Génesis 2:1 dice que cuando Dios comienza a crearlo todo, ahí también nos incluye a nosotros. De pronto no lo sabemos, pero pues la Biblia nos lo da a entender, nos da a conocer como creaciones de Dios que somos. Dice Génesis 2:1, dice, fueron pues acabados los cielos y toda la tierra y todo el ejército de ellos. Entonces Dios fueron acabados pues los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿De cuáles ejércitos? Nosotros. Nosotros somos su ejército. Nosotros estamos ahí incluidos, preparados, adiestrados en esa formación que hizo Dios. Obvio que muchas veces no lo entendemos, pero cuando usted comienza a comprender, a leer la Biblia, dice que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Entonces esa predestinación que Dios puso en nosotros está incluida. El ser guerreros, ser batalladores, ser parte de Él, de sus principios. Ahora miremos en el Nuevo Testamento, vayamos aquí a la carta de Tito, capítulo 3, versículo 5. Esto es muy importante, hermanos, saber que si Dios nos creó allá y esa creación que hizo, pues se echó a perder por causa del pecado, por causa de la maldad del hombre, por cuanto pecaron, todos están destituidos de su gracia y en realidad eso se transmitió, ¿no? Porque eso es como un contagio, podemos decir. Y ese pecado también cayó sobre nosotros. El pecado de nuestros padres y va así de descendencia. Y el único que nos puede redimir y rescatar es solamente Cristo Jesús. Entonces vamos a ver la obra de Cristo Jesús en nosotros, cómo Él, su obra redentora, transformadora para nuestras vidas. Dice la carta de Tito 3:5, dice que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Sí, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, qué buena obra nosotros hicimos antes de que Cristo nos salvara. Ninguna. No había justicia en nosotros. ¿Qué había? Pecado, había maldad, había insensatez. No había nada bueno, no había absolutamente nada bueno. Mentiroso sería el hombre que dice, no, pero que yo no he pecado, yo no he hecho esto. Mentiras. El simple hecho de estar apartado de Dios, de no tener conocimiento, ya es pecado. No había justicia en los hombres. Dice que, si no por su misericordia, la misericordia es que amó nuestra miseria. Miró lo miserable, lo perdido que estábamos, lo enlodado que estábamos. Esa es la misericordia de Dios, poder verlo a usted como está y rescatarlo, transformarlo, ¿sí? Yo le decía al principio que no debemos olvidarnos de dónde Él nos sacó, de dónde Él nos rescató. Esto hace de que cada día nuestra mentalidad sea llena de gratitud, de benevolencia con Dios. Dice la palabra, dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Lavamiento de la regeneración. O sea, cuando usted dice lavamiento, obviamente ahí está actuando el bautismo, ¿cierto? Porque el bautismo es un lavamiento.
El bautismo es un sumergimiento en el agua del viejo hombre. Cuando se levanta en el nuevo hombre. El agua es la figura de la palabra. ¿Quién te va a lavar? ¿Quién te va a limpiar? Dios, por medio de su palabra. ¿Sí? La palabra con la palabra te limpia, te lavas. Y aquel hombre que lo sumergió, que quedó ahí en el fondo, ese es el antiguo hombre que queda sepultado, queda enterrado, queda sumergido. Cuando usted ve el pueblo de Israel, que venían los carros del faraón y que ellos ya habían pasado el mar en seco, y cuando ven hacia atrás venía Egipto con sus carros, con sus caballos, con sus ejércitos. En ese instante que el pueblo de Israel pasó ya el mar, ¿qué hace Dios? Cierra el mar, vuelve a su normalidad. Figura del pecado, figura de Egipto, del pecado que queda sepultado en el fondo del mar. Y dice que él nuestros pecados los tira al fondo del mar y nunca jamás se acuerda de ellos. Nunca jamás se acuerda de ellos. Entonces, muchas veces nosotros, por falta de conocimiento, ¿qué hacemos? Vamos y sacamos los pecados y los volvemos a traer y cuando Dios dice en su palabra que Él no se acuerda de ellos, que Él ya nos lavó, que ya nos limpió. Entonces, debemos tener mucho cuidado con esto, hermanos. Debemos saber aplicar la palabra. Entonces yo les decía que eso es el bautismo, ¿no? Él dice que por el lavamiento de la regeneración, o sea, sumerge el antiguo hombre, sale, lavamiento de la palabra, sale en un nuevo ser, un hombre ser, un nuevo ser espiritual. Ahora miremos, ¿por qué dice la Biblia lavamiento del bautismo? Es nacer de nuevo, dejar la vida antigua y vas a caminar en una vida nueva, ¿sí? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dejar lo antiguo y caminar en el nuevo conocimiento, en la nueva palabra. Ahora, ¿qué es la regeneración? ¿Qué es una regeneración? Regeneración es restaurar aquello dañado, ¿sí? La regeneración es eso, es restaurar aquello dañado. ¿Cómo nos dejó el pecado? ¿Cómo nos dejó el mundo? Dañados, podridos, vuelto nada, muertos, delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Llevados, esclavizados, en concupiscencias, en mentiras, en engaño, en borracheras, herejías, en toda clase. Eso hizo el pecado. El pecado hace, degrada, daña, corrompe, corroe. El pecado hace todo eso. Entonces, ¿cuál es la obra de Cristo Jesús? La obra de Cristo Jesús es regenerar a través del lavamiento y la regeneración. O sea, comienza a restaurar aquello que el diablo, que el mundo lo hizo, lo comienza él a restaurar, a sanar, a vendar todas esas heridas, hermano, a restaurar todas esas cosas, hermano, porque si nosotros nos ponemos a ver en nuestra alma hay tanta cosa, tanta complejidad, tanta cosa, muchas veces amarguras, desengaños, cosas que faltan por regenerar, que faltan por arreglarse. Y muchas veces nosotros no le permitimos a Dios que obre. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos, no conocemos o no aplicamos bien la palabra, ¿sí? Entonces restaurar aquello dañado como éramos. Que éramos insensatos, rebeldes. ¿Por qué? Porque eso hace el pecado daña, corroe, corrompe, extraviados, perdidos del camino, insensatos, ¿sí? No teníamos madurez, éramos imprudentes. Todo esto nosotros debemos reconocerlo, lo que éramos. Cuando usted comienza a reconocer el pecado y apartarse, dice que el que se aparta del pecado, el que reconoce el pecado y se aparta, alcanza misericordia. Esa es la misericordia de Dios. Esa es la misericordia de Dios, no por obras de justicia que habíamos hecho, no. La misericordia obra, actúa de esa manera, ¿sí? Entonces la regeneración es eso, hermano. Tratar de acomodar aquello que el enemigo, que el mundo, que el diablo nos hizo, nos dañó. Dice la palabra, y por la renovación en el espíritu. Ahora aquí hay otro juego de palabras que es la renovación en el espíritu.
Entonces la renovación solamente la hace el Espíritu. ¿Qué es la renovación? La renovación es volver al estado inicial, ¿sí? La renovación es volver a tu estado inicial. ¿Cuál era nuestro estado inicial? Aquí debemos entender, hermano, yo les hablaba al principio, ¿no? Cómo Dios nos hizo a nosotros, primero nos formó, pero el pecado dañó y todo eso. Ahora, la renovación es tratar de que nosotros volvamos a ese estado del principio, de lo inicial, antes de que la desobediencia, de que la transgresión nos contagió, nos contaminó y no pudimos entender nada, hicimos nuestra propia voluntad. Nos da la oportunidad de volver a ese estado inicial. ¿Cuál es el estado inicial? Cuando usted va a Génesis, miremos, vamos a leer el capítulo 1. Mira, hermano, que esto es muy importante, ¿no? La Biblia, nosotros nos movemos así, del antiguo, del nuevo al antiguo, porque pues es bueno aplicarlo así, no es coger y decir esto así, o sea, no es poder sustentarlo con la palabra. Dice Génesis 1:26, vamos a ver el 1:26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Este es el estado inicial, cómo creó Dios al hombre. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces vemos hoy cómo el pecado va en contra de todo esto. Varón y hembra los creó, no creó al hombre para que sea hembra, no, ni a la mujer para que fuera hombre, no. Eso ya lo hace el pecado, la corrupción, la maldad. Y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y aquí os doy toda planta, que da semilla, sobre toda la tierra, todo árbol en que da frutos y que da semilla, y os serán para comer. Mire, si usted se pone a ver, hermano, este es el estado inicial en que Dios nos creó para bendición. Pero muchas veces estas bendiciones ya se han perdido. El hombre hoy en día ha pensado contrariamente, el hombre hoy en día dejó a Dios los principios, entonces por eso vemos que el mundo anda como anda, perdido, extraviado, diciéndole a lo bueno malo y a lo malo bueno, lleno de pensamientos contrarios, de humanismos, de pensamientos filosóficos, cuando Dios no lo creó así. Dios lo que quiere es regenerarlo, renovarlo, volverlo al estado inicial. Eso es lo que me habla aquí en la carta de Tito, ¿sí? Pero ¿quién lo hace? El Espíritu. Esto lo hace solamente en el Espíritu. Porque la Biblia dice, y por la renovación en el Espíritu. Cuando usted ve el poder del Espíritu, hermano, es que el poder del Espíritu eso es lo que debemos nosotros clamar y entender. Cuando usted ve el poder del Espíritu, lo ve en el principio también. Vamos a leerlo. Leamos aquí, a ver, perdón. Dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué hace ahí? Comienza Dios a restaurar, a ordenar, a poner todo en su lugar, a poner todo en su orden, a regenerar aquello que se había destruido, aquello que se había acabado. Así es nuestra propia vida, así es nuestra vida, hermano. Nuestra vida espiritual es eso. Dios tiene que comenzar a restaurar, a regenerar, a renovar. ¿Pero cómo? Con el Espíritu, con su palabra, con su verdad. Amén. Entonces, hermano, debo fortalecerme. Debo fortalecerme, hermano. No puedo llevar una vida sin fortaleza, sin conocimiento. Es muy importante, hermano, fortalecerse, ser fuertes, ¿sí? Y para esto debemos entrenar, agilizarnos, usar la palabra.
debo crecer, debo ejercitarme en la palabra. ¿Sí ve? Entonces todas estas cosas nos hace entender, hermano, porque la Biblia nos enseña, nos da tantas lecciones, tantas cosas tan preciosas que debemos nosotros aprender, porque es muy importante para nosotros saber de que la regeneración, sin regeneración no hay vida nueva, no hay vida nueva. Y no debe haber ataduras dentro de nosotros, no debe haber ligaduras. Cada día debemos, como se dice, esforzarnos, fortalecernos en el poder de su fuerza. Debo crecer, debo ejercitarme en la palabra. Vayamos ahí a la carta de Éfesos, capítulo 6, versículo 10. Esto es muy importante, hermano, aplicar. Yo les decía al principio que Dios nos va a dar las herramientas, ¿no? Nos va a dar las armas. Él es el que nos va a dar cómo debemos batallar, la instrucción, el conocimiento. Él es el que nos va a dar la sabiduría, todo ese entendimiento, todas esas cosas para ser fuertes. Es necesario ser fuertes, es necesario comprender, es necesario fortalecerse, es necesario cambiar la actitud, cambiar el pensamiento, renovación, regeneración. Todas estas cosas son fundamentales, diría yo, son unos principios poderosos para edificar nuestra vida, son poderosísimos. Dice la carta de Efesios 6, capítulo 6, versículo 10. Dice que por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ¿qué debo ser consciente de que tengo batallas por librar? Debo ser consciente de que tengo batallas por librar. Entonces, por lo contrario, debo tomar la palabra, debo fortalecerme, debo acudir a Él, debo entrenarme, debo prepararme. Mire, usted ve un deportista, se entrena, se prepara. Los mismos que van al ejército, ¿no? Ven cómo seleccionan grupos de personas y los preparan, y cada día a veces los ejercicios son duros, les ponen pruebas, y cómo ve esta gente cómo se supera para cada día ser el mejor, ¿sí? Y ese mismo principio debe obrar en nosotros. Dice que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios, vestirnos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Entonces debo ser consciente, hermano, de que debo fortalecerme. El vestido mío debe ser una armadura. La armadura es aquí la Biblia me denomina un sinnúmero de cosas, pero la armadura es un comportamiento. La armadura es una actitud. La armadura es una obediencia. Cuando comienzas tú a aplicar la palabra espiritualmente, eso te va equipando, ¿sí? Te va formando. Cuando dice que debemos estar firmes, Señor, los lomos con la verdad, vestidos de la coraza de justicia, calzados los pies con el apesto del evangelio, o sea, tu caminar, llevar la palabra, llevar el conocimiento de Dios. Con el simple hecho de que tú lleves un mensaje, una palabra, mire que ahí está tu calzado, es con el apesto del evangelio, eso es un calzado. Ahí no va a haber un tropezarte en algo, no. Ya está incluida la armadura de Dios ahí dentro de ese comportamiento, dentro de esa obediencia. Entonces no es decir, me voy a poner la armadura y voy a luchar. No es una forma literal, ¿no? Es una forma de obediencia, una forma de una actitud, de un comportamiento. Y espiritualmente ahí se está formando la armadura. Ahí se está formando. Entonces, miremos aquí. Dice que para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, hermano. Es que, miren el mismo principio. Sales del círculo demoníaco del mundo y vas al reino del amado Dios, al reino de la luz.
El diablo no se va a quedar tranquilo, aquí lo podemos ver. Para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. O sea, ¿qué son acechanzas? Las acechanzas son las amenazas ocultas, disimuladas, para perjudicar al cristiano. El diablo siempre va a estar ahí acechando, atalayando, siempre va a estar mirando cómo estás caminando, a ver cómo te hace tropezar, a ver cómo te hace caer, a ver qué vas a decir, qué vas a actuar, cómo vas a pensar. Lo interesante aquí es que el diablo es persistente y muchas veces, a veces miramos esa actitud y muchas veces los cristianos no somos persistentes en la palabra, pero el diablo es así constante, amenazante. Usted no lo ve quieto, siempre está buscando a quien caer. Cuando va al libro de Job le dice, ¿de dónde vienes tú? De rodear la tierra y andar por ella. ¿Ah? Rodear la tierra y andar por ella, dice. Eso hace Satanás, andar, rodear y mirar a ver. ¿Ya has considerado a mi siervo Job? Varón prudente, valiente, hombre perfecto. Entonces comienza a decirle, quítale los bienes, hazle esto, a ver si no blasfema, a ver. ¿Ah? Entonces miremos esas enseñanzas y las podemos ver en nuestro tiempo. Hay acechanzas, dice la Biblia, contra las acechanzas del diablo. Son amenazas ocultas, disimuladas, para ver cuándo va a caer, cómo va a caer el cristiano, cómo lo puede hacer tropezar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hermano, fortalecernos en el poder de Dios, en el poder de su fuerza. Nosotros no podemos desmayar, no podemos menguar, no podemos, como iglesia, no podemos debilitarnos. No le voy a decir, hermano, vienen pruebas, vienen luchas, vienen cosas, ¿no? Porque pues igualmente no somos la excepción. Pero lo que vale aquí, lo importante, hermano, es que nosotros podamos entender que siempre debemos acudir a Dios, que siempre debemos buscar su rostro, buscar su palabra. Y esto hace de que Él nos dé la victoria, de que Él nos dé el poder, de que Él nos dé su verdad, su amor, su fidelidad. Entonces vemos en la gracia cómo Cristo Jesús viene y nos trae todo ese conocimiento aplicable para nosotros. Cómo Él quiere levantar a su pueblo, cómo Él quiere instruirlo, cómo Él es sumo sacerdote, capaz de compadecerse de todas nuestras debilidades. Él es el único. Vamos a ubicarnos ahí en el capítulo, vamos al Nuevo Testamento, Lucas 24, para que entendamos un poquito esto, la palabra. Lucas 24. Que todas estas cosas, hermano, van a hacer que nosotros podamos comprender cómo Dios quiere que nosotros obremos y actuemos. Amén. Lucas 24, capítulo 24, versículo 46. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les digo, así está escrito, y así fuera necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, sobre vosotros, para que quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Sí? Este versículo 49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Dios no los iba a dejar solos, Cristo Jesús no los iba a abandonar, obviamente ya había terminado su ministerio, había terminado el sacrificio, todo lo que Dios le había demandado, pero era necesario, hermano, que el pueblo pudiera entender de que ya debían echar mano del poder del Espíritu. Él ya había cumplido su papel, su función de restaurar, de ir a la cruz, de morir por nosotros. Pero bien adelante, ¿qué?
En adelante nos iba a dar el Espíritu, el poder que venía desde lo alto. Entonces, esa es una arma muy poderosa para nosotros poder enfrentar toda acechanza, para nosotros podernos mantener, para podernos fortalecer. Aquí es donde comienza ya a nacer la iglesia, la gracia de Dios sobre la iglesia, ¿cierto? Entonces vemos de que la gracia no es un libertinaje, hermano. La gracia es toda la bondad de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, la fortaleza, el triunfo de Cristo Jesús para nosotros, para que nosotros la tomemos y la llevemos por obra para poder enfrentar todas esas circunstancias que cada día nos acontecen y todo eso. Y este versículo es muy paralelo con el capítulo Hechos 1, donde comienza la iglesia primitiva ya a formarse y a caminar en esta palabra de fe y a recibir el poder, porque los manda que estuviesen juntos, ¿cierto? Unánimes, no se aparten hasta que sean revestidos, hasta que venga el Espíritu. Entonces dice 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judá, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Entonces ese es el poder que nosotros tenemos ahorita, que debemos acudir, debemos obrar en el poder de ¿qué? Del Espíritu Santo, en el poder de la palabra. Esta es la gracia en la iglesia, obviamente, cuando es una iglesia de fe, una iglesia de oración, una iglesia de conocimiento, una iglesia de poder. Hermano, no hay circunstancias, no hay enemigo, no hay diablo que se le resista. Por eso dice la Biblia, dice que el anticristo dice que se levanta contra la iglesia con gran poder, con señales, prodigios. Mentirosos, engañados. Y yo no sabemos si estos sean ya los tiempos del levantamiento del anticristo y debemos fortalecernos en el poder del Espíritu, porque también tenemos promesas. Dice que a su tiempo y a su debido tiempo hay quien lo detenga. ¿Quién lo detiene? El Espíritu. El Espíritu va a ser, el Espíritu que está en la iglesia va a ser la iglesia que ore, que crea a Dios, que resista, y contra eso el enemigo no va a poder. Va a llegar el momento de que llega Dios y tiene que llevarse a su pueblo, a su iglesia, y es arrebatada, ¿sí? Pero la actitud es de batallar, es de guerrear, es de comprometernos, es de buscar siempre su presencia, su gracia, su amor. Amén. Esa es mi invitación, hermanos, y perseverar, ¿no? Saber que en estos momentos nosotros estamos aquí confinados, no es lo mismo, ¿no? Como cuando estábamos reunidos, estábamos allá en las oraciones, en comunión unos con otros, pero pues, no sabemos, pues Dios nos puso a prueba y dentro de ello, pues, las batallas van a ser más duras, y debemos prepararnos, debemos fortalecernos. Yo los invito a no desmayar, alentarse, fortalecerse, retomar la oración, retomar las cosas de Dios, meditar, ¿sí? A veces nos descuidamos, no crea que nos pasa, todo nos pasa, pero muchas veces ese descuido puede ser fatal para nuestra vida espiritual y es para mí mismo y para todos aquellos pues, que necesitamos creerle a Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, pongamos delante de Dios toda necesidad y creámosle a su verdad. Amén. Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos, Señor, toda alabanza, toda oración. Te damos gracias, Padre bueno, porque tú eres el Dios que nos permite que podamos estar delante de ti, que nosotros podamos llevar tu verdad, tu palabra, que podamos acercarnos a ti, que podamos reconocer que hay un Dios vivo, que hay un Dios poderoso, que nos guarda, que nos cuida, que nos guía, que nos sustenta y nos alienta. Que hay un Dios, oh aleluya, que transforma, que llena, que sana nuestras heridas, que nos venda, que nos cuida
Y aquí venimos a encomendar nuestro caso, Señor, nuestras aflicciones. Hoy nos presentamos delante de ti para que tú nos guardes, Señor, para que tú nos llenes de tu presencia, para que seas tú obrando, Dios de gloria, Padre, en cada corazón, en cada pensamiento, bendito Dios. Ciertamente, Padre bueno, tenemos debilidades, Señor. Tenemos cosas, Dios de gloria, Padre, pero acudimos a ti, acudimos al poder de tu Espíritu. Entendemos tu palabra, entendemos tu gracia, entendemos tu amor, bendito Dios. Todo aquello que tú has hecho y has preparado, Señor, para nosotros, la buena obra que tú has empezado, tú la vas a perfeccionar, Señor. Tú nos vas a alentar, nos vas a fortalecer. Nos vas a dar la fuerza, nos vas a dar la capacidad, bendito Dios, para que nosotros podamos confiar en tu palabra, bendito Dios. Guíanos, guárdanos, cuida nuestros hogares, nuestras familias, Señor. Todo aquello que emprendamos de nuestras manos, seas tú, Dios de gloria, Padre, obrando, restaurando, sanando, regenerando, renovando, Dios de gloria, Padre, nuestras mentes, nuestro corazón, nuestro pensamiento, Padre, lo necesitamos, Señor. Hoy acudimos a ti, Dios de gloria, Padre, porque hay necesidad dentro de nosotros, bendito Dios. Reconocemos nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados. Reconocemos nuestras iniquidades, bendito Dios, aleluya. Hoy las ponemos delante de ti, para que tú nos guardes, nos guíes, Señor, y nos enseñes, nos ministres, poderoso Dios, que seas tú alentando y fortaleciendo cada día. Oh Dios Todopoderoso, aleluya, con tu verdad, con tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres Rey fiel, Dios eterno, Rey excelso, aleluya. Yo te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Por todas las cosas, Dios de gloria, Padre, que hasta aquí has puesto, has depositado en nuestro corazón, Señor. Las guardamos, Señor, echamos mano de ellas, de esos principios, echamos mano, Señor, de estas grandes verdades, bendito Dios, para que nuestras vidas sean restauradas, para que nuestras vidas sean fortalecidas, para que nuestro corazón mantenga, oh Dios de gloria, en alto contigo, en una comunión contigo, poderoso Dios. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres Dios real, Dios vivo, glorioso, aleluya. Tu favor y tu misericordia jamás se aparten de nosotros, bendito Dios. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos toda alabanza y toda adoración en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, yo les doy gracias por su sintonía que están ahí. Y invitarlos. Mañana tenemos oración a las 7 de la mañana. Y seguir, hermano, en la palabra. No desmayemos, fortalezcámonos, apliquemos todos estos grandes principios que son de mucha utilidad para nosotros. Hermanito, Dios los bendiga, que tengan muy buenas noches. Amén.